Muy buenas tardes, continuamos con las últimas presentaciones de la jornada de hoy. Tenemos a nuestro siguiente expositor, que es el único expositor peruano que se animó a participar de este segundo Congreso Internacional de Biotecnología. Vamos a presentar a Norman Sabino Guaigua. Él es estudiante de biología con orientación a la microbiología en la Universidad Nacional de San Antonio, Abad del Cusco. Su interés se encuentra en la biotecnología microbiana y las aplicaciones en agricultura, así como en el estudio de la filosofía de la ciencia. Muchísimas gracias, Norman, y pues dejamos a el auditorio, es todo suyo. Gracias. Gracias por la presentación y bueno, como ya bien lo dijo Cecilia, soy Norman Sabino, Huevo Curado, estudiante de los últimos semestres de biología de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, de Perú. Bueno, el trabajo que les presentaré es el aislamiento de bacterias lipolíticas, aquí lo pondré, a partir de biofilms de afluentes de restaurantes del distrito de Sailla, Cusco. Bueno, realizado por mi persona, asesorado por la magíster Elsa Gladys Aguilar. Bueno, el planteamiento del problema. El uso de los aceites y grasas es bien conocido o es un componente importante o fundamental en la cocina y más en la gastronomía. Y si bien utilizamos estos productos, nos podemos imaginar el resultado o el efecto, el producto secundario cuando lo utilizamos, es decir, el aceite. Cuando terminamos de freír o cocinar, ¿dónde termina el aceite? En el lavado y posteriormente en los desagües. Y estableciéndose, como vemos en la figura de la derecha, en un tubo desgastado. Es decir, el aceite poco a poco se va adhiriendo a los tubos y va degradándolos. Por lo tanto, se conforma un pasivo ambiental y además de que contamina el medio ambiente cuando no se lo trata. A esto se agrega de que un estudio en España en 2015 realizado por González y González eh, informaba de que un litro de aceite contaminaba 40.000 litros de agua potable. Por lo tanto, es de mucha importancia tratar este residuo oleoso, aceite o grasa. Y bueno, la pregunta que nos planteamos era si era posible o es posible aislar bacterias lipolíticas a partir de biofilms de afluentes de restaurantes del distrito de Saila. Esto lo realizamos en un distrito, una zona gastronómica, altamente gastronómica, donde anualmente, excepto este año, se realizaba festivales de chicharrón, de cerdo, en el que podemos imaginar los pequeños restaurantes, incluso los hogares, utilizaban una gran cantidad de aceites. Y debido a que esta zona geográfica era bastante alejada de la capital, no cuenta con el monitoreo fiscal ambiental, por lo que se echaba de frente o se vertía directamente el aceite utilizado en el lavado. Y esto contaminaba el río que era muy cerca que estaba muy cerca al distrito, ¿no? Y justamente nuestra investigación era cómo podemos reducir el efecto de este contaminante graso utilizando un método biológico, es decir, utilizando bacterias, hongos, un consorcio de estos. Y en nuestro tema vamos a aislar bacterias lipolíticas. Bueno, el objetivo era aislar bacterias lipolíticas a partir de biofilms provenientes de efluentes de restaurantes del distrito de Ceilán. Objetivos específicos. Someter las cepas aisladas a 2, 4, 6, 8 y 10% de aceite de oliva y posteriormente escoger las que soportaron o crecieron el 10% de aceite de oliva a una identificación bioquímica. Bueno, la hipótesis que nos planteamos fue que los efluentes de restaurantes de Ceilán promueven el desarrollo de biofilms donde se encuentran bacterias lipolíticas capaces de crecer en concentraciones de aceite. Y bueno, las variables, bacterias lipolíticas, concentraciones de aceite de oliva y efluentes de restaurantes de Ceilán. Bueno, marco conceptual. Y bueno, como yo les comentaba, la cocina es una gran fuente de residuos, grasos y aceites, y estos se vierten continuamente al desagüe, sin importar la forma en que se utilice, ya sea en una pequeña salchipapería, una pollería, un chicharrón. Estos posteriormente se consolidan o se conforman eh, en biofilms, es decir, en un tipo de capa microbiológica. Bueno, el efecto del aceite en sí es el incremento del DQO. El aceite, al establecerse junto al agua,
conforma un tipo de interfase, o conforma una interfase agua-aceite. El aceite va arriba, el agua debajo. Eso impide la oxigenación normal, la normal degradación biológica de las aguas contaminadas. Por lo tanto, hay un incremento de QO, hay una desoxigenación, y además de que se debe entender o se debe reconocer de que el aceite presenta conservantes, lo cual, a efectos del intenso calor y la mezcla con aguas residuales, bueno, dan lugar a fenoles, aminas aromáticas, terpenos fosfatados y sulfonatos. Y bueno, como ya mencionaba, y promueve el crecimiento de biofilms. Y bueno, ¿y qué es un biofilm? Aquí en la imagen vemos un, un tubo. Hay un tubo, bueno, en la imagen de la izquierda hay un tubo que está limpio y en el otro que hay como una sustancia gruesa, grumosa, ¿no? Esa sustancia grumosa son aceites solidificados, los cuales, como vemos, poco a poco, a medida que se va agrupando, esto va obstaculizando la normal circulación de los contaminantes de los efluentes. Por lo tanto, el biofilm es una comunidad microbiana que se establece en cualquier superficie, sin importar el tipo de material. Por ejemplo, el tubo fue PVC o podría ser cemento, y se podría establecer sin ningún problema. Bueno, en esta imagen tenemos la imagen de la derecha. Esto ya es uno de nuestros puntos de muestreo, en el que hay, como vemos, hay la pared está cubierta con algo brillante, oleaginoso. Ese es el aceite que se consolidó y que conformó posteriormente en biofilms. Y bueno, el biofilm se forma progresivamente. Inicialmente tenemos una superficie que, debido a su superficie rugosa, captura inicialmente proteínas y carbohidratos. Esto, al ser un gran medio, se van adhiriendo bacterias y hongos, lo cual posteriormente da lugar al establecimiento ya de comunidades. Y no solamente hay una especie, hay varias especies junto a hongos con los cuales se conforma un consorcio microbiano. Este consorcio microbiano que da lugar a los biofilms segrega un tipo de red, o hay que llamar una sustancia, un polímero extracelular, lo cual protege de las bajas temperaturas, incluso los antibióticos, a los biofilms. Y bueno, y posteriormente también se establece en lo que ya vimos en esos aspectos grumosos y en esos paredes oleaginosos, ¿no? Y bueno, este es uno de los aspectos más importantes del trabajo, el buscar lipasas y esterasas en bacterias. Una lipasa y esterasa es una enzima que cataliza o degrada un tipo de ácido graso. En este punto nosotros lo que más buscábamos eran lipasas, es decir, aquellas bacterias que verdaderamente eran lipolíticas en comparación a las esterasas que únicamente degradan cadenas de carbono menor a 10 carbonos, en comparación a las lipasas que degradan a partir de 12, incluso 14, bueno, un ácido graso de 14 carbonos. Por lo tanto, lo conveniente sería encontrar bacterias lipolíticas que degraden las lipasas con una mayor cadena, con una longitud mayor de cadena de carbonos. Y esas serían las verdaderas lipasas, o las verdaderas bacterias lipolíticas, según Pedrosa y Jack, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que realizarían las bacterias en caso de que se encontraran? Primero tenemos el triglicérido, o triacilglicérido, lo cual es el aceite. Al ser la lipasa una enzima hidrolítica, requiere agua, y esta divide el aceite en dos partes. Bueno, este es son los ácidos grasos libres, aquí los tres tenemos, y este sería el glicerol. Los ácidos grasos van por la ruta de la beta-carboxilación de la bacteria, por lo tanto es asimilado y se reduce la contaminación de ácidos grasos, ¿no? O del aceite. Y este es el glicerol, que puede ser fácilmente absorbido o degradado ya por otros organismos. Bueno, materiales y métodos. Y bueno, el área de estudio, como ya les mencionaba, fue en Perú, en el Cusco. Y el Cusco, al ser una zona altamente turística, tiene algunos distritos que se caracterizan por tener la gastronomía especial, en este caso el chicharrón. Y bueno, este es nuestro primer punto de muestreo, como ya les explicaba. Nos contaba la propietaria incluso de que este tubo que vemos por aquí fue quebrado, fue roto debido a que el aceite se obstaculizó tanto que tuvieron que abrirlo y bueno, instalar otro tipo de filtro. Y una vez que se salpicaba el aceite, se desparcía por todo el muro, ¿no? Por todo ese pequeño ambiente. El segundo punto de muestreo es este que vemos aquí, una zona blanca,
ese es el biofilm consolidado. Y bueno, para el toma de muestreo realmente se debe presionar o tomar una buena mano o presionar bastante para sacar la muestra. Y el tercer muestreo es similar a la primera, solamente que, bueno, que vemos aquí una zona oscura y blanca, ese es el biofilm. Y bueno, y algo que se debe resaltar es que los puntos de muestreos provenían directamente de la cocina, por lo tanto no iban contaminados por heces o similares, ¿no? Bueno, los materiales, el material fue el biofilm, laboratorio, material de vidrio y equipos, y el medio de cultivo. Bueno, para el medio de cultivo utilizamos el MM1, un medio mínimo mineral más aceite de oliva al 2%. También bueno, el medio mínimo estaba constituido por fosfato potásico dihidrogenado y fosfato hidrogenado, bueno, fosfato hidrogenado disódico, sulfato de magnesio y cloruro de amonio. A esto le agregamos un colorante, rodamina B. Bueno, aquí vemos que nuestro medio tiene puras sales. Entonces, el compuesto carbonado que iba a utilizar la bacteria sí o sí, iba a ser el aceite de oliva. Por lo tanto, nuestro medio era altamente selectivo. No cualquier bacteria podría creer. Ya de esta manera creamos un tipo de filtro para poder identificar las bacterias objetivo, ¿no? En la metodología, primero solicitamos una autorización a los dueños, fueron muy pocos los que nos aceptaron. Pasamos al muestreo de los biofilms en los restaurantes. Posteriormente nos dirigimos con las muestras al laboratorio, manteniéndonos en una cadena de frío. Esto se pasó a un aislamiento primario y también una parte de la muestra llevamos a un análisis químico en el laboratorio de química para hacer un análisis cromatográfico. Bueno, luego del aislamiento primario nos dirigimos a un aislamiento secundario eh, y posteriormente ese elemento secundario bueno, a ese le aplicamos la identificación bioquímica para saber qué tipo de bacterias encontramos. Resultados. El análisis cromatográfico de nuestras muestras de aceite nos dio estos tres resultados. Primero, debemos resaltar que los que están en cuadros son en mayor proporción. Y como vemos, el ácido elahídico, hexadecanoico y etilester son los de mayor porcentaje y todos estos ácidos grasos identificados o caracterizados presentan una cadena carbonada mayor a 14. Por lo tanto, son adecuados, son muestras adecuadas para poder identificar o reconocer o aislar en este caso las bacterias lipolíticas propiamente. Bueno, otro, otro detalle es que, como menciona Bruno, en el 2014, justamente en la muestra 3 y en la muestra 1, que eran zonas altamente airadas, encontramos un gran porcentaje de ácidos grasos. Por lo tanto, correspondía con trabajos ya realizados. Y bueno, debemos reconocer que también hay presencia de ácido oleico. Aquí ácido oleico en la muestra 2 y en la muestra 3, y el ácido elahídico, que proviene de la degradación del ácido oleico en altas temperaturas. Bueno, les menciono el ácido oleico porque es un compuesto o un componente principal del aceite de oliva, por lo que no habría ningún problema de encontrar bacterias en esta zona y que podrían reproducirse en nuestro medio preparado con aceite de oliva. Bueno, posteriormente hicimos una cuantificación de las bacterias eh, por biofilm por gramo. En el primer punto encontramos un 8 por 10 a la 6 UFC por gramo de biofilm. En el segundo y en el tercero encontramos 4 por 10 a la UFC por gramo por biofilm. Por lo tanto, esto correspondía con investigaciones en las que encontraban 0.5 o 0.6 por 10 a la 7. Y bueno, aquí tenemos una imagen ya en la que podemos ver cómo fue la lectura. Bueno, posteriormente aquí explicaré cómo fue que reconocimos a las bacterias lipolíticas. Él explicaba que en el medio de cultivo utilizamos un colorante, rodamina B. Es un colorante fluorescente. Es fluorescente debido a que este nos permite identificar muestras que a la luz del UV empiezan a tener un halo medio brilloso, como vemos. Por ejemplo, aquí los puse en circunferencia y aquí, como vemos en los círculos blancos, a pesar de que bueno, de que ambos hay muestras, bajo la lámpara UV no tienen coloración, por lo tanto esas no se las cuenta. Y solamente aquellas como por ejemplo de los círculos oscuros
tienen coloración, ¿no? Pero a su vez las contamos y las pasamos a, bueno, pasaron a hacer el aislamiento, pasaron a hacer las siguientes pruebas. Y aquí tenemos cómo fue que se reconocían. No sé si es que se puede distinguir, aquí hay unas zonas donde hicimos el conteo y donde hay una coloración fosforescente. Esto se debe a que la rodamina B forma un complejo con el ácido graso, que se obtiene la degradación del triglicérido. Por lo tanto, si es que en este caso, si es que la placa tiene ácidos grasos, es porque hay bacterias que degradan el aceite. Y es justamente esto lo que se intenta mostrar, ¿no? De que hay una zona brillosa, entonces en esta zona encontramos bacterias lipolíticas. Bueno, posteriormente hicimos una coloración GRAM. Eh, Gran porcentaje de ellas, el 96%, fueron gram negativas. Y un 4% únicamente fueron positivas. Esto, bueno, corresponde con trabajos hechos por Furin y Udeyemi, que encontraron, bueno, si bien no encontraron o encontraron en menor proporción gram positivas, en su mayoría encontraban gram negativas. Bueno, luego de que hicimos el aislamiento primario, pasamos a un aislamiento secundario, en el que las cepas, que fueron en total 54 inicialmente, las expusimos a diferentes concentraciones de aceite de oliva. Y bueno, ¿y para qué lo expusimos? Para ver, por ejemplo, si es que podían aguantar a una mayor concentración de aceite, puesto que como son restaurantes que continuamente utilizan el aceite, tienen mayor producción de residuos oleosos o aceite y grasa. Por lo tanto, nos conviene tener bacterias que puedan resistir a esa mayor cantidad. Las bacterias pusimos a 2%, 4, 6, 8 y 10%. Bueno, fueron las 54 cepas que pues, y aquí, como vemos, tuvimos una gran cantidad de muestras con las que trabajamos. Y aquí, bueno, y aquí es la lectura por rayos UV, bueno, por lámpara UV. Aquí se ve mejor, me parece, que en comparación al otro. Bueno, la lectura. Una vez que los expusimos a diferentes concentraciones, obtuvimos el siguiente resultado. Este cuadro muestra las bacterias que pudieron o que superaron o alcanzaron a la resistencia, pudieron desarrollarse al 10% de concentración de aceite. Esta es la muestra 1. La parte inferior, la celeste, es al 2%, la naranjada es a 4% de aceite de oliva, la ploma es la de 8% y la azul es la de 10%. Como vemos, solamente hay una de la muestra 1 que pudo desarrollarse al 10%. En la segunda muestra vemos que hay una mayor cantidad, y bueno, aquí perdimos una cepa, aún así teníamos una gran cantidad de individuos o cepas con las que experimentar. Y en la tercera muestra tenemos también un menor porcentaje, ¿no? Y esto nos muestra que la CEP, o en este caso la muestra o el punto de muestreo número 2, es mucho más prolífico para encontrar, es mucho más adecuado para encontrar bacterias lipolíticas. Bueno, uno de los aspectos importantes en el trabajo era que nosotros, en comparación a otros trabajos, expusimos nuestras bacterias a concentraciones mucho más altas, con el fin de encontrar su utilidad biotecnológica, aplicarlas a mayor concentraciones. Bueno, en comparación, bueno, en cuanto a la morfología, en gran parte fueron circulares, irregulares, convexas, blancos. Bueno, y aquí lo hicimos sin coloración, sin la rodamina B. Y bueno, vimos que la coloración era blanco cremosa. Bueno, posteriormente, de las cepas que alcanzaron al 10%, se desarrollaron un 10% de aceite de oliva, las hicimos, bueno, les hicimos las pruebas bioquímicas clásicas, TCI, lía, citrato, urea y mio. Y nos dio una identificación hasta el género. Encontramos que el 40% de nuestras bacterias pertenecían al género Serratia, el 33% Citrobacter y el 20% Enterobacter. Y solamente un 7% fue de Escherichia. Esto justamente, bueno, y esto corresponde a los trabajos realizados por Pedrosa y de Yemi, en los que utilizaron, bueno, en los que encontraron un gran porcentaje también Serratia y Citrobacter. Y Pale et al. Encontró también Enterobacter, Pseudomonas y otros bacilos, ¿no? Bueno, y aquí, como aquí citamos, encontramos o identificamos 15 cepas y con 4 géneros. Bueno, la conclusión a la que podemos llegar o a la que llegamos con este trabajo fue que se logró aislar 54 bacterias lipolíticas
a partir de biofilms de restaurantes. Y fueron 15 cepas, bueno, del primer punto de muestreo, 19 del segundo y 20 del tercer muestreo. El desarrollo de las 54 cepas en medio mínimo mineral, más el 2% de aceite de oliva, fue al 100%. Y bueno, pasando por el 4, 6, 8, se iba reduciendo la población, y al 10% encontramos, bueno, en el 10% nuestra población se redujo al 33%. Los géneros encontrados, que es la tercera conclusión, eh, fueron Serratia en 40%, Citrobacter, Enterobacter y E. coli. Bueno, y el análisis químico que se realizó nos muestra que hubo una gran cantidad de aceites grasos o ácidos grasos en las muestras que se obtuvieron. No, es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Norman, por esa interesante explicación. Hay una sola pregunta, pero me parece que ya fue respondida hacia el final, sin embargo la vuelvo a Ya. formular. La pregunta es sobre si los consorcios lipolíticos fueron identificados. No, no fueron identificados. Este solamente sería un trabajo preliminar para saber o para confirmar la existencia de bacterias lipolíticas en la zona. Bueno, en la tesis espero trabajar, bueno, voy a trabajarlo para identificar consorcios bacterianos. Ok, entonces un trabajo en curso. Sí, una vez que pase la pandemia. Pues agradecemos mucho, Norman, tu excelente presentación y nos has develado un pequeño misterio que quizás es muy aplicable incluso para ciudades como la nuestra o como la del Alto, donde también hay un alto consumo de comida frita, ¿no? Entonces quizás es Claro, muy interesante igual entender de pronto hay una similitud o no, ¿no? Entre lo que se puede hallar en distintas ciudades. Pero muchísimas gracias, Norman. Y pues si hubiera alguna otra pregunta, los invitamos a que la dejen en la cajita de preguntas y respuestas de QIA. Y Norman, igual te agradeceremos que puedas dar una vuelta en estas cajitas para ver si hay algo que responder. no Muchísimas hay problema. gracias y sin más vamos a pasar a la siguiente expositora. A los que están viéndonos por WOBA, les agradecemos que también puedan cambiar de sala. Ya saben que hay que salir a la agenda y buscar la última charla que hoy día vamos a presentar. Muchísimas gracias.